Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Recientemente se han cumplido 50 años de la fundación del MIR, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, lo que motivó una serie de artículos, columnas de opinión, análisis, entiendo que también algunas conferencias. Hoy hablaremos sobre este aniversario, pero también a partir de este tema sobre la vida de los proyectos políticos en Bolivia. Conversaremos con Renzo Abruzzese, quien es sociólogo, quien participó también en el MIR, fue protagonista y es un investigador, además de profesor universitario muy destacado. Estimado Renzo, le agradezco muchísimo por aceptar la invitación para estar en este espacio digital. No, gracias, el agradecido soy yo, pues es siempre un honor estar acá. Bueno, mencionaba en la introducción, recientemente se cumplieron esos 50 años de la fundación del MIR. Usted fue una de las personas que publicó un artículo en el cual justamente compartía sus reflexiones sobre lo que significó este movimiento político en la historia democrática del país. ¿Qué es lo que más destacaría de esta trayectoria? Yo creo que el MIR marca una diferencia en el desarrollo de la democracia boliviana, ¿no? No solamente porque nace en la dictadura y tiene una vida política teñida de sangre, fue realmente muy complicado los 18 años de resistencia, pero le da un sello particular a la democracia boliviana porque la instala como una posibilidad real y no meramente formal, y eso es esa es la herencia que le ha dejado, ¿no? En realidad es bien difícil encontrar en la historia de Bolivia un momento democrático de la calidad que tuvo la democracia con la participación del MIR. No solamente fue creación del MIR, en realidad fue creación de una amplia alianza de partidos y de la participación del pueblo, ¿no? Pero fue un momento muy especial en la historia de Bolivia que marcó una generación entera, ¿no? Y le dio una calidad diferente a la democracia. No era la democracia liberal, no era la democracia formal, fue una democracia que se instaló con todo el rigor de la modernidad y del occidente capitalista. Y Renzo, y en ese contexto, con ese recorrido histórico, con esa trayectoria, ¿qué fue lo que pasó? Porque más o menos alrededor de cuando el MIR cumplía 35 años, la mitad había estado en la resistencia, como usted lo mencionaba, después ya participando entre oficialismo y oposición, pero bueno, obviamente en esquemas en espacios de poder en los distintos niveles del Estado. El MIR pierde su personería jurídica, si no me equivoco, alrededor del 2005, 2006. Sí. ¿Qué impidió para que con toda esa trayectoria, con tanta gente formada, con experiencia, con ideología, no se haya buscado reconstruir, por así decir, ese proyecto político? Yo creo que el MIR se divide en tres frentes, ¿no? El MIR Masas, el MIR de Jaime Paz Zamora y el MIR, ¿cómo se llamaba el otro? Y una fracción más. Y yo creo que es la caja de resonancia del momento que atraviesa la política en Bolivia. Un momento donde empieza un proceso de descomposición de las formas ideológicas, producto de la estabilidad económica después de la hiperinflación y del propio desarrollo de las ideas políticas en democracia. La división del MIR, la fragmentación del MIR, claro, fue un factor decisivo para su cierre, ¿no? Que en realidad fue un cierre imprevisto porque parte de la iniciativa del mismo Jaime Paz Zamora. Y en realidad pesca desprevenida a un montón de gente que no imaginaba que podía tener un desenlace de esa naturaleza. Pero refleja lo que estaba pasando en el país, refleja el momento en que hay una izquierda que está en declive no solamente en Bolivia, sino en todo el planeta. Hay una democracia que podría ascribirse al pensamiento liberal, o utilizando las vías categorías izquierda y derecha, que no logra satisfacer las expectativas. No cumple lo que habían hecho las democracias liberales de los países del norte, que en realidad hicieron lo que había prometido hacer la izquierda, que terminó quebrándose con la perestroika. En esos países la democracia, la derecha, logra
cubrir las demandas y las expectativas de su población, particularmente porque son poblaciones marcadas por el desarrollo de la clase media. En Bolivia sucede exactamente lo contrario. El final de la democracia con Sánchez de Lozada, digamos el momento culminante de su desarrollo, es un momento donde las brechas se han acelerado muchísimo, la pobreza y la riqueza se han ampliado muchísimo. Y la decepción a nivel de un pueblo que había luchado, porque realmente la reconquista democrática fue una lucha de todo el pueblo, ¿no? Más allá de los partidos. Se vio pues decepcionada. Y eso se expresa en un partido que había sido parte del proceso, ¿no? Dramáticamente partícipe de ese proceso. Entonces, expresa lo que estaba pasando en el país y que lo veríamos después con una sociedad polarizada, una sociedad sin paradigmas políticos, ¿no? Generando un vacío que sería llenado por las visiones étnicas, y eso es lo que en realidad sucede. Ahora, me gustaría conocer a partir de esta experiencia su visión, su análisis. Usted ha tenido esa experiencia personal, digamos, como militante de una organización política, pero también es un sociólogo que analiza permanentemente la realidad nacional y un investigador que estudia la historia nacional. ¿Qué pasa en nuestro país que los proyectos políticos tienen una vida tan corta y prácticamente ninguno ha sobrevivido, por así decir, al retiro político del principal líder o fundador o promotor o referente, como queramos llamarlo? Yo creo que convergen varios factores. Primero es la crisis de los grandes paradigmas del siglo XX, ¿no? Estos paradigmas que estaban divididos entre una izquierda de corte marxista y una derecha liberal se desmoronan durante el siglo XXI. Y eso crea en todos los países, particularmente en los países en vías de desarrollo, tiene un efecto poderosísimo sobre los partidos. El segundo elemento es que como producto de esto, los sistemas de representación son los que en realidad pagan la factura. Los partidos no logran ser los mecanismos de representación de los grupos sociales. Y en consecuencia, se empiezan a instituir por encima de la sociedad y de sus demandas, que es lo que vemos dramáticamente con Sánchez de Lozada, ¿no? Y con la democracia pactada, que termina siendo una estructura por encima de las demandas reales. Y el tercer factor, que también yo creo que es muy importante, es la tradición caudillista en América Latina, ¿no? América Latina, políticamente hablando, es un continente de caudillos, que no nos hemos podido desprender por herencia precisamente del proceso de liberación, ¿no? Que dio origen a las naciones, a las repúblicas, pero que tuvo una influencia decisiva. Es decir, es imaginable un MNR sin un paz extensor, ¿no es cierto? Considerando que el MNR es si vamos a poner las cosas en su verdadera dimensión, el único partido que tuvo Bolivia fue el MNR, porque fue una estructura que no solamente tenía un bagaje, una estructura ideológica, si cabe la redundancia, bien estructurada, bien delimitada, con fuertes bases históricas, tenía una estructura de mando y una organización territorial realmente poderosa y tenía un liderazgo. Después de Montes, Paz Extensoro en el siglo XX son las dos figuras que eclipsan la política de ese siglo. De manera que es imposible. Con su presencia o detrás de bastidores, el MNR sin Paz Extensoro no es MNR. Murió Paz Extensoro y el proceso de deterioro del MNR fue progresivo. Ni qué decir del Partido Socialista 1. El Partido Socialista 1, y yo conozco experiencialmente, porque durante todo el proceso trabajamos muchísimas veces con el Partido Socialista, como mire, el Partido Socialista 1 era Quiroga Santa Cruz. No solamente era caudillista, era personalista. Murió Quiroga Santa Cruz y sus posibilidades se debilitaron. Falange Socialista Boliviana con Únzaga de la Vega. Asesinan a Únzaga de la Vega y termina Falange Socialista Boliviana en un partido que tuvo cierta influencia, pero nunca logró desarrollar poder real. Y esto se debe a que estructuralmente el desarrollo político de América Latina está basado en caudillos. Y particularmente en Bolivia,
porque la primera fase del desarrollo político es de caudillos militares, pues. Y esos son los que establecen, digamos, unas líneas de juego estructurales en las que la presencia del caudillo es fundamental, es el articulador. Los partidos entran en crisis cuando articular no se puede articular porque ya no hay un sistema de representación y ya no hay ideologías que puedan traducirse en estructuras vivas, que son los partidos. Los partidos son las formas en que se expresan las ideologías. Colapsado el socialismo y desilusionados todos del capitalismo, las fuerzas propias de los partidos se van debilitando al punto de dejar vacíos que luego serán cubiertos por los movimientos étnicos, no solamente en Bolivia, por las visiones y lecturas de orden étnica y racial, no solamente en Bolivia, pero en América Latina, en particular en Bolivia y en Ecuador. Todo lo que tiene que ver con identidad, por así decir, ¿no? Con la Exacto. reivindicación de determinada identidad. Exacto. Y desde ese punto de vista surge la preocupación, Renzo, porque siempre se dice que no puede haber democracia sin partidos u organizaciones políticas. Pero parece también que existe una grieta, por así decir, para utilizar este término tan difundido en Argentina, entre la sociedad civil y las organizaciones políticas. ¿Cómo se puede resolver esta contradicción que yo creo que incluso desestabiliza a nuestras democracias y a la democracia moderna en general? Claro. Los partidos están en crisis en todas partes, no solamente en nuestros países. Pero en nuestros países tienen algunas características particulares. Y obviamente esas características se expresan en una distancia que toma la sociedad civil, porque no existen ya aquellos paradigmas que despertaban pasiones, ¿no es cierto? Yo leía una historia del Partido Comunista escrita por un investigador, Stelchkov, que ha producido mucho sobre la historia política de Bolivia. Y es un excelente investigador, es ruso, pero él pasó mucho tiempo en Bolivia. Y él tiene una frase que es realmente, un poco es icónica para representar ese panorama. Dice, el Partido Comunista fue muy soviético, pero muy nacional. Claro, en la historia del Partido Comunista, el Partido Comunista se desarrolla sobre stricto sensu sobre los mandatos del Partido Comunista Ruso, del PECUS, ¿no? O sea, a rajatabla, pero era también muy nacional. Y eso despertó pasiones, porque otra frase de este autor es que el Partido Comunista, para poner un ejemplo, fue un partido de pasiones intensísimas. El MIR fue un partido de pasiones intensísimas. El MNR, ni qué decir, yo conocí personalmente a Bedregal, a don Guillermo Bedregal, y claro, era la personificación de la pasión política, don Guillermo Bedregal. Estas pasiones ya no existen, y en consecuencia la existencia de los partidos resulta un poco insulsa, porque los partidos son los traductores operativos de esas pasiones. Y eso sucede porque la sociedad civil ha tomado distancia. Si se caen los referentes ideológicos, se caen las estructuras políticas. Ha tomado distancia, y yo creo que lo que vivimos particularmente en América Latina y especialmente en Bolivia es la búsqueda de nuevos paradigmas que puedan expresarse en nuevos partidos. Muchos dicen, esto ha sido cubierto por los movimientos sociales. Los movimientos sociales no representan intereses de sectores sociales. Son muy particulares y son identitarios. Tienen una base mucho más antropológica, cultural, que una base ideológico-política. De manera que no es la salvación. La salvación yo creo que pasa por repensar los partidos y reestructurar las formas de representación política. Y desde ese análisis me gustaría continuar su desarrollo. Muchas veces yo escucho o he escuchado a quienes han hablado, siempre se utiliza el término el proyecto político. ¿Es sinónimo proyecto político de partido político? ¿Hay partidos que no representan un proyecto político? Pensando hacia futuro, ¿cómo usted compartiría, digamos, su visión sobre estos dos conceptos? Yo creo que lo que se llamó proyecto político tiene una connotación más pragmática, más se refleja en el plan de gobierno. Lo que en verdad hace un partido es la naturaleza de su lectura, la interpretación de los hechos sociales y del curso de la historia.
En el caso boliviano, la izquierda se funda, el primer partido socialista se funda en 1914, 7 intelectuales chuquisaqueños. El 24 se formaliza el primer partido real, el Partido Socialista Máximo, que se dio a llamar. El 39 Hinojosa toma Villamontes y declara la República Socialista Boliviana durante 3 días. En todos los programas, en todos esos programas, está exactamente, particularmente en los 70 puntos de Villamontes, lo que hizo el MNR. Reforma agraria, nacionalización de las minas, voto universal. Ellos, por voto universal, por ciudadanización, planteaban un intensivo programa de educación campesina, pero que terminaba en la ciudadanía. La izquierda y la derecha en Bolivia leyeron el país exactamente lo mismo. El éxito del MNR se debe a una cuestión básica, a que la izquierda pensó que la única forma de transformar el país era a través de la clase obrera, que la ortodoxia marxista europea les había dicho que era la clase que iba a redimirir el mundo. Y el MNR dijo, no, eso no pasa en Bolivia no hay proletariado para empezar, vamos a hacer una alianza de clases. La lectura, la interpretación del proceso histórico que se había iniciado en 1914 y había pasado por la Revolución Federal del 1899 y sus consecuencias. La lectura hizo el proyecto político del MNR, que es sin la menor duda el único proyecto político, en el sentido de la lectura e interpretación correcta de la historia, el único proyecto histórico victorioso. Después no hubo otro. Intentos hubieron muchos, pero proyecto victorioso, el MNR. Ahora, Renzo, estamos en el 2021, ya avanzando esta tercera década de este nuevo siglo. Una época, algunos dicen no solo cambio de época, sino cambio de era, con la digitalización, con este nuevo mundo en el cual la información se difunde a una velocidad que era impensable, digamos, gracias a la digitalización de las comunicaciones. ¿Cómo se puede en esta época construir, por así decir, un proyecto político, una organización política de esta época, conectado a esta sociedad, a este momento histórico? ¿Es posible todavía? Es necesario, posible, pero claro, ¿cómo se lo puede hacer posible? Lo primero que hay que establecer que el curso de la política pasa por los partidos políticos. Hay mucha gente que dice que los partidos políticos murieron y ya no van a volver a aparecer más, y yo eso realmente lo dudo muchísimo. No se puede hacer política sin partidos. Porque el partido es la expresión política, ¿no?, de las demandas de los sectores sociales, y por eso se diferencian y por eso se producen las dinámicas de la historia. De manera que van a ver. Pero los partidos del siglo XX tenían referentes concretos, ¿no? Eran referentes absolutamente concretos. Un partido rescataba las demandas, las expectativas de la clase obrera, el otro de las clases medias, el otro de las clases más adineradas, y es esa forma, lo estoy poniendo de forma muy literal, pero eso es lo que se expresaba, y eran referentes muy bien definidos. Hoy en día los referentes tienen, según una propaganda, si no me equivoco, que vi en televisión, tienen 1.800.000 páginas web. Tenemos miles de contactos anónimos en nuestras listas de WhatsApp, de Facebook, de Twitter. La unidad básica de referencia se ha transformado, y eso transforma la política enormemente. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la transversal? Es una perspectiva que los jóvenes actuales han desarrollado y que es diametralmente opuesta a las lecturas ideológicas propiamente, basadas en doctrinas ideológicas y en principios ideológicos. Es una lectura que se orienta al medio ambiente, a la calidad de vida, independientemente de que la produzca la izquierda, la derecha, el centro, Júpiter o Marte, no interesa. Hay una nueva lectura y hay una nueva transversal que ya no es ideológica propiamente. Y los partidos que quieran tener futuro tienen que olvidarse de las doctrinas y de los dogmas. Tienen que alimentarse de las pulsiones de una sociedad inmensamente diversa. Una obra de titanes, pero también fue una obra de titanes la construcción de los primeros partidos
nacidos básicamente a partir de la Revolución Francesa. Fue una obra titánica. Pero el desafío es ese. El desafío es que ya no se puede leer la sociedad como antes. Y hay transversales diferentes y hay referentes, pulsiones que ya no hacen parte doctrinal de nada. Y yo creo que por ahí pasa el problema. Y bajo estas condiciones que usted describe, que nos plantea la realidad actual, ¿cómo analiza el estado de las organizaciones políticas activas, vigentes en el sistema político nacional actualmente? ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen? Yo creo que, exceptuando el MAS, porque el MAS no es un partido, ¿no? Es un movimiento y además corporativizado. Entonces, ha perdido cualidades propias de lo que conocemos como partido. Y yo creo que los partidos actuales son producto de las coyunturas, son productos de las necesidades urgentes, de los peligros, de enfrentar peligros urgentes, pero no están arraigados en el movimiento de la sociedad. Y entonces mi percepción es que están en una desesperada búsqueda de un derrotero interpretativo, una lectura correcta, ¿no?, que les permita arraigarse en la sociedad. Pero yo los veo muy débiles. Yo veo todas las estructuras políticas actuales, yo las encuentro muy débiles. Muy débiles por la coyuntura, muy débiles porque les está tocando vivir un tiempo también enormemente complejo, un tiempo de transición en que hay que buscar un punto de continuidad histórica entre lo que fue el masismo y el posmasismo, de manera que es una situación muy complicada. Pero difícilmente podríamos hablar de partidos que tengan proyección histórica. Son proyecciones coyunturales, esfuerzos por adquirir un nivel histórico de trascendencia, indudablemente, pero que están en las fases primarias de formación y tienen desafíos históricos inmensos, particularmente en Bolivia, inmensos. Porque en el caso boliviano el proceso político está cercado de temores, que no son imaginarios, son temores reales. Nos estamos acercando a momentos en que se debe dar solución a problemas que dejó pendiente la historia del siglo XX, marcados a veces por visiones étnicos racistas, de extrema derecha, de extrema izquierda, un momento muy complicado. Y no creo que los partidos en este momento se hayan constituido como expresiones orgánicas de este tipo de pulsiones que va manifestando la sociedad boliviana. Le agradezco muchísimo, realmente ha sido una conversación interesantísima y creo que además con una serie de referencias históricas muy valiosas y reflexiones sobre lo que debe ser una preocupación para todos quienes están en la política activa, que es cómo construir verdaderos proyectos con alternativas para el futuro del país. Gracias. Y lo primero, yo quisiera terminar con esto, pero lo primero es que hay que creer en los partidos. Si nos dejamos llevar por esta ola global de seguirle el paso al desprestigio de los partidos, no vamos a llegar muy lejos. Los partidos son las formas naturales de expresión de la sociedad y hay que reconstruirlos, porque vivimos otro siglo, vivimos otro escenario y en otro horizonte. Hay que reconstruirlos, pero los partidos son las formas naturales de la sociedad occidental moderna. Sí. Muchas gracias, Renzo. Gracias a ustedes. Un gusto siempre tenerlo en este espacio. Hemos tenido una conversación sumamente interesante con el sociólogo Renzo Abruzzese. A partir de un artículo que él publicó y muchas otras gentes también publicaron sobre estos 50 años de la fundación del MIR, hemos reflexionado sobre la historia de los proyectos y las organizaciones políticas en el país. Creo que el análisis que se ha efectuado en este espacio es muy importante. ¿Cómo resolver esta grieta, este divorcio que existe entre la sociedad civil y las organizaciones políticas? Un debate que es fundamental para el futuro de la democracia y que en el país debemos encarar, como lo deben encarar las naciones democráticas en su conjunto, en este siglo XXI con estas comunicaciones digitales que transmiten una información a una velocidad vertiginosa.
me parece que las reflexiones, los comentarios, los análisis de Renzo Brucese van a ser muy útil para enriquecer el debate sobre el fortalecimiento democrático boliviano. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.